Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, una vez más, dándole la gloria y la alabanza al Señor. Y gracias al Señor por las alabanzas que han entonado nuestros hermanos en este día para glorificar el nombre del Señor. Una vez más, querido hermano, estamos reuniéndonos a través de este medio para comunicarnos y llevar la palabra a sus hogares. Gracias le damos al Señor por esa oportunidad que nos da. Una vez más, les pido en el nombre del Señor que abran su Biblia en el Salmo 103, vamos a estar leyendo del 1 al 5. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria al nombre del Señor. Él es más que bueno. Gracias al Señor por reunirnos una vez más a través de este medio. Quiero decirles, queridos hermanos, que la bendición del Señor en sus hogares todo el tiempo, orando para que Él sea el que tenga control de cada una de las situaciones en nuestras vidas. Vamos a estar orándole al Señor, como siempre lo hacemos, pidiéndole la dirección primeramente para la prédica de su palabra y para que todo lo que va a acontecer en este día. Que el Señor bendiga su vida y la de sus familias, y vamos a levantar nuestras manos para orarle al Señor y darle gracias por este día tan especial que nos ha dado. Dígale al Señor, gracias por este día tan especial que me has dado. Una vez más, dígale, gracias por este día tan especial que nos has dado. Gracias por bendecir nuestras vidas, gracias por cuidar nuestras familias, gracias por guiar nuestros pasos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Tú eres digno de toda gloria, honra y señorío, mi Dios eterno, aleluya. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por todas las bendiciones, mi Dios eterno, por tu cuidado para con tu iglesia, mi Dios eterno, aleluya. Gracias, Padre Santo, porque hasta este día, Señor eterno, tú has estado con cada uno de nosotros, Señor. Padre de la gloria, gracias porque no ha habido queja, no ha habido nada, Señor, sino puro agradecimiento, Padre, de parte de tu iglesia, por tu cuidado, mi Dios eterno. Gracias te damos, Padre bendito, que sea tu nombre glorificado en cada hogar, mi Dios eterno. Padre, mira en este día, mi Dios eterno, aleluya. Te damos gracias por lo que hemos recibido de tu parte. Gracias por esas sanidades, gracias por ese consejo que nos has dado a través de tu palabra en estos días, mi Dios eterno, aleluya. Que han venido a fortalecer nuestras vidas, Señor eterno. Que han venido, Señor, ayudarnos a seguir hacia adelante, Padre Santo, aleluya. Sigue bendiciendo la vida de tus siervos, Señor, que predican tu palabra, mi Dios eterno, aleluya. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que a través de Él, Padre de la gloria, llega consejo a nuestras vidas, mi Dios eterno, aleluya. Padre bendito, tú conoces las necesidades que se estén dando en este día, en cada hogar, mi Dios eterno, aleluya. Tú, Padre de la gloria, conoces, Padre bendito, la situación que pueda estarse dando en cada hogar, mi Dios, en este día. Pido, Cristo de la gloria, que pongas tu mano, Señor, en cada una de estas situaciones, mi Dios eterno, aleluya. Ya sean, Padre de la gloria, físicas, económicas, espirituales, mi Dios eterno, aleluya. Te ruego, Cristo de la gloria, si hay algún hermano, una hermana, Señor eterno, que esté necesitando, Padre, fuertemente de tu ayuda en este día, Señor eterno, que sea tu mano poderosa sobre él, sobre ella, mi Dios eterno, sobre ese joven, Señor eterno, sobre ese niño, mi Dios eterno, aleluya. Padre, te ruego, mi Dios eterno, si en un hogar, Padre de la gloria, en este momento, Señor, se está pasando situaciones económicas difíciles, Señor, que seas tú, Padre, proveyéndole en todo tiempo. Te damos gracias, mi Dios eterno, por la provisión que tú has dado en cada hogar, mi Dios eterno, aleluya. Padre bendito, tú eres el único que puede menear, Padre de la gloria, tu mano para traer bendición a los hogares, mi Dios eterno. Padre, si hay un hermano, una hermana que esté enfermo, un amigo, mi Dios eterno, aleluya, pon tu mano, Señor. Mira, Padre bendito, para ti nada es imposible, mi Dios eterno, aleluya. Pon tu mano de sanidad, pon tu mano de misericordia, Señor, donde haya enfermedad, mi Dios eterno, en este día. Padre, donde tengas que llevar consuelo, Señor, que seas tú, Padre bendito, llevando aliento, consuelo, Padre de la gloria, a un amigo, un hermano, Señor, una hermana, Señor eterno, aleluya, por la pérdida de algún ser querido, Señor eterno, aleluya. O algo que esté, cualquier situación que esté dando en su casa, en su hogar, mi Dios eterno, que seas tú fortaleciendo sus vidas. Gracias te damos, Señor, y no olvidamos ninguno de tus beneficios, mi Dios eterno. Tuya la gloria, tuya la honra, tuya la alabanza. Bendice la vida de tu iglesia. Bendice tu palabra, Señor, que ya salió de tu boca, aún ya bendecida, mi Dios,
pero que haga impacto en nuestras vidas en este día. Gracias te damos, Señor, por la prédica de este día, Señor, que seas tú hablando a tu iglesia a través de nuestro hermano Otto Hernández, nuestro pastor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tuya la gloria, tuya la honra y tuya la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermano Otto. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Estamos reunidos una vez más para poder contemplar la hermosura del Señor a través de su santa palabra, la cual en esta mañana vamos a compartir para poder llevar este mensaje que necesitamos eventualmente recibir. Y gracias a Dios por su palabra, la Biblia, que nosotros pues sabemos y creemos que es donde nosotros encontramos el alimento sólido para nuestras vidas. Yo voy a leer en Filipenses, me gusta esta carta, del capítulo 2, del versículo 1 al 4. Creo que en otras ocasiones hemos contemplado algo de este libro, pero quiero hablar sobre el tema de imitar a Cristo es imitar su semejanza, y nos lleva verdaderamente, apela a una unidad en el espíritu, pero el tema es imitando a Cristo a una semejanza con Él. Así que hermanos, esta palabra, estos 4 versículos que voy a compartir viene siendo como una alfombra de bendición, ¿verdad? Donde la iglesia puede estar tranquila, segura de saber cómo el Señor Jesucristo está siempre tratando con su pueblo. Voy a leer de la versión que siempre comparto. Ahora estoy compartiendo la Nueva Biblia de las Américas, que nos dice de esta manera, similar a otra versión que he leído. Dice: usted sígame en su Biblia, Reina Valera 1960, pero leo esta versión donde dice Filipenses 2, del 1 al 4, dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre hace lo que va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Es un privilegio el poder compartirla, predicarla, enseñarla de la manera como tú nos indicas, y mi oración es que este mensaje pueda ayudarnos, no solo a nosotros, sino también al resto de la congregación y aquellos que nos estén viendo y escuchando, para saber qué es lo que nosotros necesitamos tener como esa base importante que nos ayuda a mantenernos firmes y caminar hacia adelante en una misma meta, en un mismo propósito en Cristo Jesús. Y como iglesia te damos las gracias, te adoramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo tu palabra. Amén, amén. Gloria al Señor. Yo estaba estudiando esta porción de las Escrituras y me encontré con puntos importantes que quiero yo compartir en esta mañana. Y es que hablando de imitar, es una palabra muy interesante, que no debemos de tomarlo como algo erróneo, ¿verdad? Porque comúnmente se puede tomar erróneamente, pero hay que entender, recalcar el hecho de que esto se refiere no tanto a una imitación que pueda entenderse como un simulacro o remedio de algo, o remedar algo,
o algo falsificado, sino que es algo muy importante porque el término nos subraya diciendo que imitar es seguir ejemplo. Ahora, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, porque podemos hablar de Pablo, podemos hablar de Pedro, podemos hablar de Moisés, podemos hablar de Abraham y de aquellos hombres que entregaron su vida para servir al Señor en su forma que lo hicieron y que dejaron en nosotros una huella muy importante, la cual cuando nosotros pues leemos las escrituras nos motiva, nos insta, nos llena, el Señor nos saluda de una manera muy importante a través de su palabra, dándonos consejo, dándonos advertencia, y eso es muy bueno, eso es lo principal que tiene la palabra del Señor para nosotros. Entonces, pero, pero cuando nosotros oímos o leemos de personas que dicen, como por ejemplo el apóstol Pablo, que dice que lo sigamos a él porque él sigue a Cristo, entonces esto es un concepto muy importante porque si nosotros estamos siguiendo a Jesucristo y no tenemos pena ni vergüenza de decirlo, entonces nosotros estamos diciendo, instando a la gente a que lo haga también de la manera como nosotros lo hemos hecho, pero no que ellos se enfoquen en nosotros como la persona más importante, más principal, sino que verdaderamente, porque si nosotros conocemos la naturaleza del Señor Jesucristo y sabemos lo que Él hizo para nuestras vidas, nosotros vamos a pensar en algo más alto, más sublime, más humilde, más hermoso a seguir, como es lo que dejó la huella de la vida del Señor Jesucristo en la tierra para nosotros, como lo hizo con sus discípulos y como lo ha hecho con la iglesia. Entonces, si es posible cuando nosotros somos imitadores. Es posible cuando hay algo genuino en nosotros y queremos seguir a Jesucristo con todo nuestro corazón y podemos ser fieles en nuestra imitación al Señor. Ah, podemos ser como dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Podemos atrevernos a decir lo mismo y debemos estar seguros que podemos hacerlo. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que esto es algo muy responsable de parte de Pablo como de parte de todo aquel que lo digamos. Pero honestamente, la iglesia ha crecido, se ha mantenido, ha vivido siguiendo el patrón de conducta que Cristo dejó a la iglesia. Pablo ya no estaba con nosotros. Pablo nos dejó unas cartas para leer como la de Filipenses, Colosenses, Corintios, Romanos, pero otras cartas, sí, Romanos, pero otras cartas que nos dejó como para que nosotros leamos lo que él recibió de parte del Señor para enseñarnos a nosotros la iglesia. Pero esto es muy importante porque nosotros vemos que esto es como el reflejo, ¿verdad? Que deja la luna en el mar, que nosotros vemos constantemente, todo aquello que está a distancia, pero que podemos verlo, imitarlo. Entonces dice que nosotros debemos y podemos ser imitadores fieles de el Señor Jesucristo a través de los testimonios, a través de la vida de aquellos que verdaderamente han dejado una huella. Porque nosotros pensamos en los personajes bíblicos, pero hay muchas personas en la historia de la iglesia que han dejado una huella y es muy importante reconocerlo por esa manera. Entonces, prácticamente nosotros nos convertimos en portadores de una imagen, pero no una imagen, ¿verdad?, que se lleva en los brazos, una imagen que se tiene en un altar, una imagen que se pone aquí o allá, sino que en nosotros mismos portamos una imagen, la imagen del Señor Jesucristo, lo cual el apóstol Pablo está diciendo que es lo que él ha hecho. Entonces, la escritura es muy importante. Yo estaba leyendo en la versión de Dios habla hoy, ¿verdad? Una Biblia muy importante también que me gusta y lo voy a leer solamente para que usted se dé una idea lo que dice estos mismos cuatro versículos que dice que así que si Cristo los anima, si el amor los consuela
si el Espíritu está con ustedes, si conocen el cariño y la compasión, llénenme de alegría, dice Pablo, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Hermano, estamos fundamentándonos en esto porque cuando regresemos nuevamente al templo, cuando nosotros nos estemos ah, relacionando en nuestro servicio al Señor y por las cosas que hacemos en la iglesia como algo muy importante, que son los dones de servicio, ¿verdad? Que ejecutamos, efectuamos en la iglesia para todos los demás, y que siempre decimos y somos conscientes de que al hacerlo estamos haciendo algo que es para el Señor. Eso, hermano, ahorita lamentablemente que no estamos reunidos, como que se ha venido perdiendo eso, pero yo sé que esa alfombra está ahí, la base está ahí, y por eso quiero que nosotros veamos eso nuevamente, porque eventualmente en un momento estaremos nuevamente haciendo lo que estábamos haciendo, no como la dimensión que lo hicimos, pero poco a poco estaremos ahí. Yo quiero que usted se anime con esto, porque verdaderamente, hermanos, la iglesia no se ha terminado, la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue fundamentándose en la doctrina del Señor Jesucristo, buscando la palabra de Dios como su guía y la guianza del Espíritu Santo a nosotros y a cada uno de ustedes como miembros y como líderes que han sido y siguen siendo para el servicio del Señor. Entonces, lo que nos dice en realidad Pablo, poniéndolo en este énfasis, digamos, bosquejándolo, por decirlo así, estos 4 versículos nos hablan sobre que nosotros tenemos recursos, ¿verdad? Recursos que nos motivan por el aliento de Cristo. Nos motivan por el aliento de Cristo. Y también porque nosotros hemos visto que el Señor alienta a sus discípulos con sus peticiones. Cuando en Juan 17 Él está haciendo oración por sus discípulos, Él está diciendo: Señor, que los protejas a estos, porque sabe que están en medio del mundo, pero no son del mundo, pero por muchas cosas les pueden pasar, como les pasó a la iglesia. Entonces Jesús está siempre alentando a la iglesia, motivándolos para que sepan de que verdaderamente Él está consciente y también está haciendo algo para el beneficio de la iglesia. Porque también nosotros nos alentamos en sus padecimientos. Es decir, ¿qué cosa no ha pasado Cristo? ¿Qué cosa no pasó Cristo que a nosotros nos acontezca? Muchas cosas, tal vez no similares como hoy en estos días, pero vamos a pensar de que sí, muchas cosas Jesús pasó para que nosotros verdaderamente sintamos ese aliento de protección, de motivación en el Señor Jesucristo. También nos motivamos por el incentivo de amar. El amor es muy importante y Él verdaderamente lo efectuó y lo incentiva a través de la palabra, de su vida y su persona, el cuidado que Él tuvo para sus discípulos y para otras personas que nosotros leemos en los evangelios. Ese amor que habla la palabra, que es fraternal, ¿verdad? Como Pablo lo manifiesta en Efesios, en capítulo 5. Y también nos habla sobre la comunión en el Espíritu que nosotros tenemos. La comunión que en el Espíritu lo que produce, ¿verdad? Las obras del Espíritu, las obras contra las obras de la carne, el fruto del Espíritu, que es algo muy importante con el cual nosotros sentimos una fortaleza grande, porque no podemos decir que no tenemos de dónde, qué recursos de dónde tomar, porque ahí está en la palabra de Dios el fruto del Espíritu que nos habla a nosotros. No lo menciono ahorita por el tiempo, pero la comunión que es promovida a través del Espíritu en nosotros, gloria a su nombre.
Y luego el profundo afecto que nos atañe. El amor que nos tenemos, el aprecio que nos tenemos, la amistad que nos tenemos como hermanos, como familia, como iglesia, es algo verdaderamente que produce esa compasión y ese gozo en nosotros y la benignidad que trae esa unión. Cuando hablamos de compasión no estamos hablando de, pobrecito, no, pobrecito aquel, pobrecito. No, la compasión es verdaderamente algo diferente. Es un apoyo verdaderamente espiritual que nosotros recibimos de parte del Señor y damos por lo que hemos recibido de parte del Señor. Entonces, así en grandes rasgos es lo que el Señor está haciendo. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, como dice el verso 1, por tanto, sea alguna consolación en Cristo, sea algún consuelo de amor, sea alguna comunión del Espíritu, sea algún afecto entrañable, sea alguna misericordia. Aquí hay que digamos 5 sís, ¿verdad? 5 veces sí, 5 veces sí. Sería lo correcto de decirlo. El sí parece ser un poquito condicionado en el sentido de que se presenta de una manera en la cual se puede traducir con más exactitud en su expansión de que sí, ya que, o sí, ya que hay. Entonces es un recurso. El sí que menciona Pablo son 5 cosas importantes que nosotros debemos de entender. Usted sabe esta palabra, usted sabe y ha usado esta palabra, el sí. Si esto, si aquello, si lo otro. Yo iré a aquel lugar si el tiempo lo permite. Yo iré a aquel lugar si Dios lo permite. Mañana me levantará si Dios me concede la vida. Mañana vendremos a la iglesia si el Señor no ha venido por su iglesia. ¿Me entiende? Ese es un sí condicionado. Entonces nosotros lo que leemos y lo que dice el apóstol es eso justamente, que por lo tanto, sea, si hay alguna consolación en Cristo, todo está relacionado en la persona de Cristo y en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo esto tiene que ver con el Señor mismo. No tiene que ver directamente en Pablo, en Pedro, como digo, o Juan, sino que en Cristo. Son personas muy importantes o los líderes de la iglesia antigua, pero lo dice de esta manera. Aparentemente, esta situación que está tratando el apóstol Pablo se debe a situaciones que dentro de la iglesia muchas veces ocurren. Tal vez hay personas que de alguna manera no se ven bien, no se llevan bien, ocurre esas cosas y uno quiere que eso no suceda. Entonces la palabra de Dios, como dice acá el apóstol, habían 2 personas que tenían una cierta rivalidad, ¿verdad? Como era Evodia y Sintique, y estaban prácticamente afectando la armonía de la iglesia en ese tiempo. No estamos hablando de que esto está pasando ahorita porque no nos estamos reuniendo, ¿verdad? Pero a veces suceden cosas que se dan y uno no quiere que se den, pero esta es la base, hermano, hermana, esta es la base con la cual nosotros debemos, cuando empecemos a trabajar, a entender qué es lo que se espera de nosotros como iglesia cuando regresemos a nuestras reuniones presenciales. Primero nos habla de la consolación en Cristo. La palabra griega paraclesis, traducida como consolación, que también se designa para hablar del Espíritu Santo porque Él es el consolador. Entonces nos exhorta a que nosotros verdaderamente sigamos experimentando esa consolación de parte de Dios. Es decir, yo necesito del Espíritu Santo para ser consolado. Usted necesita del Espíritu Santo para ser consolado. Nosotros necesitamos consolarnos los unos a los otros de alguna manera. ¿Y cómo funciona? Bueno, cuando nos exhortamos, cuando nos animamos, cuando decimos cosas que nos va a edificar y cuando nosotros demostramos que verdaderamente lo que decimos lo decimos por amor al Señor y por amor a nosotros mismos. Yo sé que algunas veces decimos cosas que tal vez no les gusta, no les cae bien o les asusta, pero lo decimos con amor, lo decimos con amor, como cuando hay una consejería de parejas, siempre se dan unas situaciones difíciles entre esas conversaciones,
pero todo con amor es la solución, es la base para poder salir adelante y mejorar una relación. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la iglesia de Filipos, ¿verdad? En Filipos o Filipenses o la iglesia de hoy en día debe siempre mejorar su relación y puede recibir la consolación de Cristo como la consolación entre cada uno de nosotros. Y como decía, ese consuelo de amor que ya que está ahí como un recurso, ¿verdad? Estas afirmaciones que son posibles y como recursos que digo que debemos apropiarnos y desarrollarlos y llevarlos a cabo para que la iglesia funcione de una mejor manera. Entonces la consolación es de Cristo. Cristo dijo, me voy, pero no los dejaré solos, rogaré al Padre para que venga el consolador y entonces les enseñe todas las cosas que yo les he enseñado. Y entonces ahí estamos. Ese es el mover de nosotros, recibir la iluminación, la inspiración de las escrituras, porque el Espíritu Santo lo hizo. Usó las personas, la mano del hombre para escribir, pero Él lo inspiró. Es lo que dice Pablo, es lo que dicen los profetas, es lo que debe decir todo aquel que reconoce que la palabra de Dios fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Estos recursos, hermano, deben dar consuelo no solo a nosotros, sino a otros también, para que nosotros tengamos la unicidad, la unidad del Espíritu, porque nosotros como iglesia vamos a trabajar de esa manera. Una uniformidad tan importante, que es decir, tener la misma forma, ser portadores de esa imagen. Todos, no solo uno, no solo dos, no solo un grupo, todos los miembros, grandes, jóvenes y pequeños, que puedan ser portadores de la imagen del Señor, que podamos iluminar la vida de otros, reflejar lo que Cristo ha puesto en nosotros, lo que nos ha dado, reflejarlo al mundo, reflejarlo a la gente que necesita ver de nosotros algo importante que nosotros tenemos a través del Señor. Y puede haber diferencia en educación, en ambiente, trasfondo cultural, hábitos, pero nos lleva a una sola cosa. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que tenemos sentimientos y nos movemos de diferente manera, pero tiene que haber una uniformidad de la iglesia y esa es la base importante en la que la iglesia se debe de llevar. Consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu. Aquí el apóstol le da el valor principal al compañerismo y a la comunión de unos a otros. Mire qué lindo, yo extraño, eventualmente yo extraño aquellos días cuando nos reuníamos en el salón, ¿verdad? Para poder comer todos juntos, para platicar, para sonreír. Y de repente nos íbamos a un rinconcito porque alguien necesitaba un consuelo o una palabra. Todas esas cosas que en la iglesia se han dado y son las cosas que nosotros anhelamos que vuelvan a suceder. Yo sé que el distanciamiento ahorita nos está afectando, pero hermano, animémonos con que cuando imitamos a Cristo, nosotros vamos a nuevamente fortalecernos en estas bases de unidad que el Espíritu Santo nos da para que aunque nosotros pensemos diferente, aunque nosotros nos movemos diferente, pero estamos en una uniformidad. Pablo en sus cartas a Romanos y Corintios habla sobre ese propósito de que nosotros como miembros de Cristo o como miembros del cuerpo de Cristo, un cuerpo humano, como dice así, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Eso es lo que dice Romanos 12:5 y 1 Corintios 12:20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Se da cuenta que nosotros necesitamos movernos en esa meta, en ese propósito como iglesia para poder seguir
haciendo las cosas que hemos estado haciendo, reflejar a Cristo, llevar la imagen de Cristo en nosotros y seguir adelante en lo que estamos haciendo. No sabemos el futuro, no conocemos lo que viene adelante, pero una cosa sí sabemos, es que si estamos en Cristo, estamos, hermanos, imitando a Él, entonces verdaderamente nos vamos a mover en esa unidad del Espíritu para la iglesia de aquí en adelante. Ese es el deseo de mi corazón. Luego el corazón compasivo del que habla el apóstol en esta carta dice que si algún afecto entrañable, la palabra griega que se traduce como afecto significa compasión literalmente, afecto entrañable. Un corazón compasivo se mantendrá alerta a las necesidades de los demás y estaremos dispuestos a suplirlo. Nos hemos apoyado en esta pandemia en lo mucho, en lo poco, pero algo hemos hecho para demostrar nuestro cuidado, para poder ayudar a otros hermanos en necesidad. Yo sé que si pudiéramos contarlos, daríamos una lista de hermanos que lo han hecho y el Señor los bendiga por ello, porque han reflejado esa imagen de Cristo en sus corazones y gloria al Señor por ello, porque es lo que ha sucedido y hace resaltar virtudes que nos relacionan correctamente con otros hermanos o con otras personas. Ya que mencionamos esto sobre el fruto del Espíritu, mencionamos tres cosas importantes que son la paciencia, la benignidad y la bondad, según Gálatas 5:22. Pero mire, hermano, esto es una actitud de misericordia. Es la quinta parte que está hablando el apóstol Pablo aquí en este versículo, porque la misericordia, no, como dije al principio, no es lástima. La compasión no es lástima, sino que es verdaderamente el reflejo de una condición espiritual que verdaderamente merece un cuidado, un favor, de acuerdo a la palabra de Dios. Y usted puede buscar mucho de esta palabra. La Biblia nos exhorta a ejercer con alegría todo lo que hacemos para el Señor. Señala como una actitud que nosotros debemos incluso practicarla en nuestra vida personal. Animémonos en Cristo, hermanos. Animémonos, motivémonos en el conocimiento de su amor, en la experiencia de la comunicación o la comunión en el Espíritu, el corazón compasivo que tiene una actitud de misericordia y que está provisto de estos elementos que hemos mencionado para disfrutar de una unidad espiritual. Anhelamos eso, deseamos eso, queremos tener eso. ¿Por qué? Porque es como lo que nos motiva para seguir adelante como la iglesia. Estas bases, hermano, de imitar a Cristo son muy importantes para nosotros porque, como digo, es la forma, es la alfombra, es el modo que nosotros necesitamos como iglesia hacerlo. Ahora, hay unas cosas muy importantes que el apóstol Pablo habla en esta carta, y es que verdaderamente queremos hacer las cosas porque hacer una diferencia entre lo que hacemos, sabemos lo que hacemos, una persona se identifica muy fácilmente por lo que hace, pero no tanto por lo que es. Lo que es está dentro, lo que es lo que refleja lo que hace. Entonces, pero no nos damos cuenta, sino hasta que nos realizamos verdaderamente que el ser es mejor que el hacer. Entonces, son cosas muy importantes que nosotros aprendemos a través de nuestra vida cristiana. Yo sé que hacemos, el hacer es importante, pero el ser es mucho más importante. ¿Sabe por qué? Porque el hacer es algo que hacemos en comunión para la iglesia, para los hermanos, pero el ser es algo que nos identifica primeramente con el Señor Jesucristo, y entonces empezamos a entender que verdaderamente nosotros vamos a tener un mejor comportamiento para poder imitarlo a Él y ser portadores de su imagen, como dije a un principio. Así que, nuevamente, si hay consolación, si hay consuelo de amor, comunión del Espíritu, algún afecto entrañable y alguna misericordia, esto significa vivir en Cristo, vivir en Cristo. Y es lo que nosotros necesitamos hacer.
Gloria al Señor. Entonces, este es el mensaje central de esta carta y lo más importante de estos versículos es el primer versículo y luego los demás vienen en relación al primero, porque nos habla de 5 cosas muy importantes que podríamos nosotros pasar mucho tiempo hablando de este mismo versículo. Pero, hermano, si nosotros llegamos a entender el propósito de lo que Pablo está escribiéndonos a nosotros, que nosotros tenemos que usar esos recursos porque solamente alguien que ha vivido en Cristo y que está en Cristo puede hacerlo. Es decir, si alguien puede decir, bueno, yo sé quién es Dios, conozco a Dios, he oído de Dios, pero no ha tenido una relación con el Señor a través de Jesucristo, porque es la manera como nosotros podemos tener una buena relación. Vivir en Cristo es tener a Cristo en nuestro corazón, haberlo aceptado como nuestro único y suficiente Salvador para que Él no solo nos salve, sino nos reforme la vida y nos cambie y podamos nosotros ser diferentes y entonces ser portadores de su imagen. Ahora, no es, como le digo, solamente suficiente hablar de Él, sino que vivir en Él es lo más importante. Y nosotros podemos encontrar muchas anécdotas de muchas personas, ¿verdad? Que verdaderamente han hecho algo para poder representar a Cristo en sus vidas. Yo estaba leyendo esta anécdota muy importante. Dice de un hombre que trabajaba en una, como dijéramos nosotros hoy en día, ¿verdad? Una tintorería o un laundry o donde usted lleva sus camisas, se las planchan y todo eso. Entonces, un militar llevó su uniforme para que se lo limpiaran, ¿verdad? Para que se lo arreglaran. Y este hombre que recibió ese uniforme, una vez que se fue el militar, al rato él se lo puso, dice, y se fue a la calle. Y entonces dice que cuando él iba en la calle con el uniforme del mero militar, la gente lo saludaba, los soldados se le ponían así y toda la gente lo respetaba y él estaba feliz porque nunca en su vida nadie lo había tratado de esa manera. Pero lo que pasa es que es por lo que él llevaba afuera, pero no era representaba lo quien verdaderamente era él. En su persona, individualmente, él no había recibido esa capacitación para ser un militar, pero se lo puso solo para saber qué se sentía ser un militar. Ja, mire, hoy en día nosotros vemos mucha gente así, ¿verdad? Dice, ¿usted quiere recibir a Jesucristo? No, 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 yo sé de Cristo. O no, yo tengo a Cristo. O Cristo me ama a mí. Y entonces se están poniendo como un uniforme para parecer que son cristianos. Entonces ese uniforme, ellos dicen, no, es que yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo soy muy bueno, y Cristo no me va a condenar porque Él es puro amor. Y entonces muchas cosas como esas, es como ponerse un uniforme, pero dentro, verdaderamente no ha tenido una experiencia de vivir con el Señor Jesucristo. Se parece mucho al individuo de la anécdota. Y entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado de ser lo que somos viviendo en Cristo. Yo no puedo aparentar algo que verdaderamente no soy. Y es lo que mucha gente hace. Aparenta mucho de lo que no es. Nosotros debemos de ser viviendo en Cristo, ser un cristiano que vive en la experiencia de Cristo Jesús. Entonces, hermano, esto es algo muy importante porque mucha gente se puede engañar y entonces es lo que el diablo ha venido haciendo durante mucho tiempo, que la gente se engañe, engañando a la gente y la gente se engaña a sí misma. No puede reflejar, no puede tener estos afectos entrañables, no puede tener esta compasión. Tal vez lo tienen, pero no tienen una vida relacionada con el Señor Jesucristo directamente como tal. No han aceptado a Jesucristo y entonces solamente esas cosas se dan y el diablo ha venido engañando a la gente porque las personas se apoyan en un trasfondo religioso, en una relación muy buena de familia como cristianos, familia cristiana, pero no verdaderamente han experimentado a Jesús. Tal vez tienen una vida moral muy
muy buena, hacen muy buenas obras, pero ese es el uniforme que mucha gente se ha puesto. O es el uniforme que las religiones le ponen a las personas y no hay una relación directa con el Señor. Por eso es muy importante que el cristiano, está bien que haga, pero sin ser cristiano, verdaderamente no va a cambiar absolutamente nada. Porque el Señor va a ver verdaderamente sí nuestras obras, pero también va a ver nuestra vida íntegra de una vida gozosa con el Señor. Y eso verdaderamente solo se hace si nosotros vivimos en el Señor a través de una imagen que estamos imitando, apelando a esa unidad en el Espíritu como personas y como cristianos. Nosotros, hermanos, tenemos que tener un mismo amor y un mismo sentimiento como cristianos. Por eso dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Necesitamos estar uniformes en eso. Cosas importantes, 3 apelaciones importantes el apóstol habla diciendo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, hermano, son cosas, esa es la plataforma de ministerio que la iglesia y toda iglesia necesita tener hoy en estos días. Se hace el énfasis de que verdaderamente la unidad en el cuerpo es muy importante y eso contrario a cualquier división o cualquier inmadurez o cualquier carnalidad que se pueda dar en las personas. Hermanos, nosotros tenemos que combatir todo eso y nosotros podemos hacerlo. Podemos hacerlo porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Podemos hacerlo porque nos identificamos con Él. Podemos hacerlo porque somos íntegros en Él, porque nuestra imagen refleja la vida de Cristo. Somos portadores de esa imagen. Podemos hacer esas cosas. Esas cosas se van a dar en la vida de la gente, incluso en la vida de la iglesia. Pero nosotros debemos de combatir todo aquello y seguir adelante, esforzándonos en lo más posible que sea para poder nosotros vivir una vida cristiana que verdaderamente favorezca el cuerpo de Cristo y que refleje y revele esa gratitud de una vida en el Señor. Completad mi gozo. Completad mi gozo. ¿Cuántos no decimos que queremos agradarle al Señor? Y cuando pensamos en agradarle al Señor, estamos pensando, oh, el Señor tiene que estar complacido de lo que yo estoy haciendo. Amados hermanos, esto es algo muy importante de lo que el apóstol está hablando. Como dice 2 Corintios 13:11, amonesta el apóstol Pablo, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ahorita no lo estamos haciendo porque no estamos reunidos, pero esta es la plataforma de ministerio que la iglesia va a tener. Yo sé, estoy seguro que va a ser así. Yo solo puedo imaginarme de que el día que regresemos y que nosotros nos veamos, y ojalá que pudiéramos darnos un abrazo en ese momento o con solo vernos personalmente, eso va a ser maravilloso. Eso va a ser un incentivo de gozo y de armonía y de amor y de todo aquello que estamos sintiendo en el Señor, que se va a manifestar dentro del cuerpo de la iglesia. Y no vamos a hacer nada por contienda, no vamos a hacer nada por vanagloria, porque es lo que el apóstol está recomendándole a la iglesia. Entonces, no contienda, no rivalidad, no vanagloria. Tenemos que matar el ego, tenemos que vencer el yo. El yo no funciona dentro de una armonía de la iglesia. El ego no funciona, no es saludable para que se menee dentro de la armonía de una iglesia. El yo tiene que ser eliminado. El orgullo, hermano, tenemos que ser los unos con los otros de una manera fraternal. El yo verdaderamente, hemos visto personas que lo hacen y lo manifiestan y lo dicen,
si quieren sentirse siempre importantes, que quieren sentirse siempre que ellos son la persona indicada, que ellos son, que nada va a funcionar bien si ellos no están ahí. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque la iglesia es del Señor, la iglesia es de Cristo y la iglesia se va a mover imitando a Cristo, no a una persona que tal vez solamente piense en el yo. Dice una anécdota también que leí de que una persona que era así del yo fue a un funeral y tanto era su ego que pensó, porque mucha gente se acercaba, lloraban y decían cosas al difunto y él dice que pensaba, ojalá yo fuera ese difunto, porque tanto era su ego que quería incluso ser el difunto. Hermano, qué tremendo, pero hay personas así. Hay personas así, desafortunadamente. Otra historia que yo leí también de dos personas que fueron a pedir, dos estudiantes fueron a pedir trabajo a la universidad. Había un trabajo, había un puesto abierto. Era de los estudiantes en la universidad van, prestan los libros y luego los regresan, pero solamente los dejan ahí. El trabajo que iban a hacer ellos era acomodar los libros a su lugar, recibirlos y acomodarlos. Pero el problema era de que los dos, uno era ciego y el otro era incapacitado. Uno andaba en una silla de ruedas y el otro era incapacitado. Y entonces, pero dice, ¿cómo van a trabajar los dos juntos? Bueno, el ciego empujaba la silla y el incapacitado le decía para dónde empujar. Mire qué tremendo eso, ¿verdad? Cuando verdaderamente se tiene consideración del uno para el otro. Entonces ya no soy yo, no importa tanto el yo, sino que importa lo que nosotros somos como iglesia, cómo podemos movernos, cómo podemos ejercer el ministerio a través de los dones del Espíritu, a través del fruto del Espíritu que se da, los dones de servicio en la iglesia. Oh, amados hermanos, todo eso es anhelante, todo eso es algo que queremos que se realice. Lo que hacíamos, lo que teníamos, lo queremos tener otra vez cuando nos reunamos. Reflejemos el amor de Cristo, imitemos al Señor, miremos el bien de otros y no tanto el nuestro. Hemos aprendido mucho de eso. Hay personas que dicen, yo tengo un problemón muy grande, mi problema es demasiado grande que no hay otra persona que tenga mi mismo problema. Y cuando va a un lugar y se da cuenta que otra persona tiene un problema más grande que el que tiene, dice, ay no, mi problema es tan pequeño en comparación a esa pobre persona. Hermano, muchas cosas aprendemos en la vida cristiana cuando nos relacionamos, cuando nosotros somos verdaderamente de un mismo sentir, como el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Nosotros verdaderamente necesitamos movernos en el Espíritu para que verdaderamente vivamos lo que el Señor nos ha mandado hacer. La semejanza a Cristo es algo muy importante. Apelemos a ello. Tratemos de imitar al Señor. Claro, vemos a otros hermanos, vemos a otras personas que están haciendo cosas buenas, interesantes. Está bien, podemos imitar cosas buenas de ellos. O personas que conocemos a través de la historia de la iglesia. Los imitamos. ¿Por qué? Porque son cosas encomiables, cosas dignas que han hecho y decimos, bueno, es bueno que nosotros hagamos esas cosas también. Pero lo más importante es imitar al Señor. Entonces, eso apela a una verdadera unidad en el Espíritu, una consolación en Cristo, un consuelo de amor, comunión del Espíritu, corazón compasivo, actitud y misericordia, como el apóstol ha escrito aquí en esta carta a los filipenses. Bases esenciales, bases importantes que nos ayudan a vivir en Cristo, que nos ayudan a tener un mismo amor y sentimiento, que nos ayudan a no hacer nada por contiendas o vanagloria, que nos ayudan a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos y mirar bien a los demás.
Esas son las cosas que nosotros aprendemos en la vida cristiana. ¿Sabe que nosotros veníamos con muchos hábitos malos, con muchas actitudes equivocadas antes de venir a Cristo? Y el Señor, cuando lo aceptamos a Él, el Espíritu empezó a trabajar en nuestras vidas, empezamos a ver nuestros defectos, empezamos a ver todas esas cosas que verdaderamente no nos estaban ayudando para un crecimiento espiritual en el Señor y tampoco nos ayudaban para poder tener una convivencia con los hermanos que conocíamos. ¿Cuántos hermanos no hemos conocido? ¿Con cuántos hermanos no nos hemos relacionado? ¿Con cuántas personas no hemos sido nosotros eh, portadores de la vida de Cristo? No es para que nos aplaudan, no es para que digan, ah, qué buena esa persona, no, sino que es para que vean a Cristo en nosotros. Y ese es el enfoque importante de este mensaje, es el enfoque importante de lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Filipenses, la iglesia nuestra. Gloria al nombre de Jesús. Porque si nosotros consideramos la persona de Jesucristo, como le dije a un principio, Cristo hizo cosas verdaderamente muy humildes, muy sinceras, muy llenas de Dios en el Espíritu Santo. No hay otro personaje como el Señor Jesús. El más sublime es Cristo. Nadie puede ser igual o más que Él. Podemos imitarlo, ser como Él y podemos llegar a serlo. Pero, amado hermano, nosotros necesitamos irnos un poquito más para buscar la vida en el Señor Jesucristo. Mire, Cristo vivió en la tierra, Cristo tuvo personas con las que convivió, muchas personas lo tocaron, muchas personas lo apretaron, muchas personas lo siguieron, pero también muchas personas que se alejaron de él y que lo maldijeron incluso, que se burlaron de él. Vivió una vida normal aquí en la tierra, una vida sublime, una vida que verdaderamente vale la pena que usted y yo digamos, yo quiero imitar esa vida del Señor Jesucristo en la iglesia. Entonces, empieza con una persona, empieza conmigo, empieza con usted, empieza con otra persona que tenga ese mismo padecer, que tenga ese mismo sentimiento. Hermano, vamos a tener una iglesia fuerte, una iglesia verdaderamente fortalecida en el mover del Espíritu para cada uno de nosotros. ¿Por qué? La existencia de Cristo, que como haya empezado desde que nació, Él es eterno y entonces su existencia eterna implica identidad no solo con Dios, y esa identidad nos ha dado a nosotros como iglesia para que lo imitemos verdaderamente a Él como Él quiere que lo hagamos. Estas 5 cosas que hemos leído, hermano, estos 4 versículos que hemos leído, tienen mucho que decir para nuestras vidas, tiene mucho que hacernos pensar que cómo debo yo actuar, no solo conmigo mismo para con el Señor, sino para con otra persona. Nos hace mejores personas, nos hace mejores cristianos, nos hace mejores líderes, nos hace mejores personas humanamente hablando, en la cual nosotros vamos a expresar en nuestras vidas personales el caminar con Cristo, el vivir con Cristo, tener el amor de Cristo, el consuelo de Cristo, llenarnos de todo aquello que el Señor nos ha dado para poder nosotros dar lo que el Señor nos ha dado. Yo he estado claro en eso en mi vida personal, que si yo no puedo ser lleno de algo, no puedo darlo. Yo necesito llenarme para poder dar. Yo necesito estudiar para poder dar. Yo necesito tener una relación con el Señor para poder compartirla. Y lo mismo tenemos que pensar todos, no para ser grandes o superiores el uno al otro. Mi intención no es ser superior a ninguno de ustedes, sino que es ser el más humilde y tal vez en menor escala. ¿Por qué? Porque eso engrandece a Jesucristo, engrandece la iglesia del Señor y la hace más vívida en el mover
del Espíritu en la vida del creyente. Amado hermano, el Señor es real, el Señor vivió con nosotros, sabe cómo somos y sabe lo que necesitamos. Por eso, como repito, Jesús dijo, me voy, pero no los dejaré solos. Rogaré al Padre para que os envíe el Consolador. Hablando del Espíritu Santo que iba a bautizarnos el Señor con espíritu y fuego del Espíritu Santo. Hermano, entonces confesemos una vida de victoria, confesémonos una vida de amor, de compasión, entreguémonos a lo que el Señor verdaderamente nos ha dado. ¿Cuál es lo más importante en nuestro corazón y en nuestra vida? ¿Cuál es el servicio que nosotros debemos de verdaderamente hacer? Representemos a Cristo, entronizamos a Cristo, que Cristo sea el centro de nuestra vida y de nuestro servicio. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ayude a imitarlo a Él a través de todos nosotros. Padre, yo te doy gracias. Bendigo tu santo y precioso nombre. Tu palabra nos enseña muchas cosas que nosotros debemos hacer, sembrar para cosechar algo bueno. Dad y se os dará, dijo, medida buena, apretada, remecida y rebosando en nuestro gozo, porque de la misma manera, la misma medida con que nosotros medimos, a otros seremos medidos. Permítenos ser de una vida que se centra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir los unos con los otros de una manera que sea verdaderamente reflejando el amor de Dios en nosotros y para todos nosotros. Ayúdanos a vivir como iglesia en unidad, en amor y en servicio. Gracias, Señor, te damos. Y si alguien no ha reconocido a Jesucristo como su Señor Salvador, Señor, toca su vida, toca su corazón para que acepte a Jesucristo como Señor y único suficiente Salvador. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos, el Señor me los bendiga y adelante. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo por eso es. Cantaré al Señor por siempre, otra vez.